Sean bienvenidos hoy miércoles 17 de noviembre del 2021. Estudios sociales, actividad número 4 de la semana 28 de la agenda con adaptaciones curriculares. La política ecuatoriana entre 1925 y 1938. Y aquí observamos ciertos personajes muy importantes en la política ecuatoriana. ¿Sabías que la Revolución Juliana, desde la fundación de la República, fue la banca guayaquileña la que financió el gasto público? Llegado 1924, el Estado adeudaba a la banca privada la impagable suma de 36 millones de sucres. Además, el malestar social se había acumulado porque los bancos manejaban la política y se beneficiaban del permiso de emitir moneda sin respaldo en oro. Influían en las candidaturas y designaciones de cargos públicos en todos los niveles. En ese contexto ascendió Gonzalo Córdoba al gobierno. El desgaste del modelo económico liberal que afectaba a los sectores populares tuvo como desenlace el estallido de la Revolución Juliana, el 9 de julio de 1925. Este movimiento, que buscaba cambiar la estructura política y las condiciones sociales, fue organizado por un grupo de oficiales jóvenes, comandados por el mayor Ildefonso Mera, y apoyada por la sociedad civil. El alzamiento tuvo éxito y, depuesto el presidente, recuerden que cuando alguna palabra era desconocida para ustedes, como esta que está aquí, depuesto, ¿sí?, es importante acudir al glosario. Pero como no hay un glosario aquí, pues yo les voy a indicar el significado para que puedan comprender bien este texto. Miren lo importante que es acudir a los significados de aquellas palabras que desconocemos. Y quiere decir retirado o quitado de un cargo, ¿no? Por eso dice depuesto, es decir, retirado del cargo, ¿no? El presidente. Se organizó un gobierno presidido por militares y civiles. Entre ellos figuraba Luis Napoleón Dillon, empresario, educador quiteño y uno de los ideólogos de la Revolución Juliana. El movimiento juliano se inspiró en los cambios impulsados en el pasado por la Revolución Alfarista y en acontecimientos contemporáneos como la Revolución Mexicana, la crisis de la posguerra y el auge del socialismo. Los principales aspectos de su programa eran manejo centralizado de las rentas y los recursos del Estado, plan de obras públicas, leyes de protección a los obreros e indígenas, impulso a la educación laica, sobre todo la primaria, renovación del ejército. Ahora tenemos aquí la tarea del día de hoy, escriba 3 ideas principales del texto leído. ¿Qué eran las ideas principales? Las ideas principales son las más importantes y tienen que tener sujeto y predicado, es decir, alguien que realiza algo, ¿no? Y entonces en esa oración me manifiesta lo que ha realizado X persona o X suceso, ¿no? O movimiento, o de lo que se esté hablando. Aquí hay muchas, pero solo he pedido 3. Entonces vamos a ver. Aquí nos habla de ¿qué? De la política ecuatoriana, ¿no? Entonces podemos ubicar aquí
Dice, la política ecuatoriana entre 1925 y 1938 fue ¿quién? La banca guayaquileña, la que financió el gasto público. Entonces lo vamos a escribir acá. Aquí tenemos la primera idea principal. ¿De qué nos está hablando aquí? De la política, ¿no? Ecuatoriana, es decir, de Ecuador. ¿Entre qué tiempo? Entre 1925 y 1938, ¿no? Aquí está el sujeto, ¿sí? Que es la política ecuatoriana. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el predicado? Nos indica, ¿qué es lo que nos indica? ¿Qué es lo que hace la política ecuatoriana? Que el Estado adeudaba a la banca privada la impagable suma de 36 millones de sucres. Recuerden que en este tiempo no habían los dólares, sino la moneda era el sucre, ¿no? Esa idea principal la he sacado de esta parte, ¿sí? Iba a poner de la que fue quien financió, pero esto sucedió antes de 1924. Y la política ecuatoriana entre 1925 y 38 es lo que sucedió de aquí en adelante, ¿no? Entonces, como obviamente el predicado tiene que hablar de lo que dice el sujeto, en el sujeto está diciendo de 1925 a 1938. Entonces, por eso tomé la idea principal del párrafo de acá, ¿no? Otra idea principal podría ser también que el desgaste del modelo económico liberal tuvo como desenlace el estallido de la Revolución Juliana, ¿no? Miren, siempre las ideas principales pueden estar al inicio, al final o en medio de cada párrafo, ¿no? Aquí nos habla del el desgaste, o sea, lo que se fue acabando este modelo económico liberal, ¿no? Donde la gente era financieramente liberal, o sea, el que trabajaba más ganaba más, así, ¿no? Puesto que no fue utilizado de manera correcta por los políticos de aquel entonces, ¿sí? Y eso estaba afectando a los sectores populares. Por eso vemos que al final nos dice que el socialismo estaba en auge. ¿Por qué? Porque el socialismo busca la igualdad y la equidad, ¿no? de cosas básicas como agua, luz, trabajo y todo para todo el pueblo, ¿no? Ricos, pobres, clase media, como sea, ¿no? No importa pues el estatus social, todos tienen derecho pues a una vida digna, es lo que indica el socialismo, ¿no? Sino que ustedes saben que siempre está la corrupción y las personas que independientemente del partido político que sean, pues se ven inclinadas a los antivalores, ¿no? Como es la corrupción y cuestiones así. Y por eso pues vemos que en un inicio Ecuador, antes que llegara el socialismo, había la parte pues en que la banca dominaba, ¿no? Y veíamos el modelo económico liberal, ¿no? Pero este modelo se ve que afectaba a los sectores populares, es decir, a las personas de estrato social de clase media baja, ¿sí? A clase baja. Esta es una idea principal, también la voy a copiar, ¿sí? Aquí está, porque habla primero de que ese modelo estaba en desgaste y luego empieza a hacer, aquí dice, este movimiento buscaba cambiar la estructura. Esto ya son detalles y cuando hablamos de detalles ya estamos hablando de ideas secundarias, ¿sí? Entonces la idea principal es la más importante. ¿Ya? Entonces aquí miren cómo he ubicado yo otra idea, el desgaste del modelo económico liberal. ¿Ya? Tuvo como desenlace el estallido de la Revolución Juliana. Es decir, revolución quiere decir que haya habido protestas y cuestiones así, ¿no? De que la gente ya estaba cansada de ese tipo de desigualdad, ¿no? De economía en nuestro país, ¿no? En aquel entonces. Y por último podemos sacar otra idea principal. Bueno, aquí está. El movimiento juliano se inspiró en los cambios impulsados en el pasado por la Revolución Alfarista y en acontecimientos contemporáneos como la Revolución Mexicana, la crisis y la posguerra. Podría hacerse el movimiento juliano se inspiró en los cambios impulsados en el pasado por otras revoluciones, también podríamos hacer. O también podríamos poner los principales aspectos de su programa
fueron plan de obras, leyes y cuestiones así, ¿sí? Yo no les voy a completar la tercera porque quiero que esa la hagan ustedes, ¿ya? Pero ya les he dado unas pautas y unas guías para que ustedes puedan realizar las ideas principales de un texto. Ahora continuamos con la asignatura de Educación Cultural y Artística. Es la actividad número 5 de la semana 28 de la Agenda con Adaptaciones Curriculares. Tenemos como tema el holograma, una opción para evitar el maltrato animal. ¡Wow! El holograma, justo lo que vamos a proyectar al final del proyecto número 6. ¿Sabías que? Y está un hermoso cachorrito aquí que nos dice, nosotros también tenemos derechos. ¡Wow! Miren, ellos también tienen derechos, así como ustedes, como los niños, jóvenes, adolescentes, las personas. Derecho a la vida, derecho a un hogar, derecho a la salud, ¿sí? Vamos a ver, dice, observen la siguiente caricatura. Y que aquí vemos una mesa con una sillita y están en la sillita compartiendo un gatito y un perrito. Y al otro lado de la mesa nos encontramos con un toro, una vaca, un cerdito y un gallo. Ahora, vamos a recordar un poquito de algo que ustedes ya saben. En esta parte de aquí, estos animales pertenecen ¿a qué? Estos animales pertenecen a los animales del campo. A esto los encontramos en el campo, ¿sí? El campo forma parte del sector rural. Y en cambio, los gatos y los perritos forman parte de los animales domésticos. Ellos también pueden vivir en el campo, pero muchos de ellos habitan con los humanos dentro de su hogar y así, ¿no? Entonces, por eso son considerados animales domésticos y aunque también habitan en parte del campo, porque algunos de ellos también los tienen para que cuiden la casa, como es el gato, como es el ratón, como es el perro y los gatos también porque espantan a los ratones. Eso era lo que quería decir, ¿sí? Ellos, aunque también pasan en el campo, son considerados animales domésticos porque se los puede tener en el hogar y también forman parte, en su mayoría, del sector urbano, es decir, de la ciudad, ¿sí? Ahora, ellos, aquí vemos nosotros un cuadro de diálogo, una bombita de diálogo que dice, y si alguien nos maltrata, se va preso. ¿Oh? ¿Por qué se va preso? Porque los animales también tienen derechos, ¿sí? Y ellos, el gallo, el cerdo, la vaca y el toro, dice, caray, qué envidia. ¿Por qué creen que tengan los animales del campo envidia de el perro y este gatito? Que dicen que tienen derechos y como tienen derechos, quien no cumple esos derechos se va preso, ¿no? Como sabemos que ahora está penado por la ley el maltrato a los animales. Ahora que ya hemos analizado esta caricatura, vamos a responder por qué los animales de campo sienten envidia de los animales domésticos. ¿Por qué será? A ver, yo necesito conocer sus respuestas, pero voy a escribir un poquito, ¿no? ¿Por qué será? A ver, porque los animales de campo no tienen derechos. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que no tienen derechos? No tienen derechos porque las personas se alimentan de ellos, como por ejemplo el cerdo, el chancho. Les voy a poner el chancho porque creo que conocen más con esta palabra. Chancho, las gallinas, la vaca, de donde proviene la carne, el toro también, ¿no? Entonces, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Con los animales del campo. Entonces, por eso ellos sienten envidia, ¿no? Porque ellos no hay derecho que los ampare, porque lamentablemente, pues, los matan para que el ser humano pueda alimentarse, ¿no? Ahí vemos la carne frita, el hornado, el caldo de gallina, el seco de gallina, ¿no? Listo, bueno. Necesito conocer sus respuestas, sus análisis. He puesto solo una guía aquí, ¿ya? Ahora vamos a observar este video.
Y como ustedes se dieron cuenta, yo les compartí el link en el grupo de WhatsApp y también en la agenda para que ustedes pues ya lo vean las veces que ustedes deseen. Este video que tiene una nueva tecnología. Nosotros hemos escuchado la tecnología de 3D, ¿no? La imagen en 3D que se mira y se ve todo el cuerpo de la persona por medio de, yo qué sé, de un smartphone, un Smart TV, una computadora y así. Pero ahora vemos que en otros países muy desarrollados ya hay la tecnología 7D, ¿no? Que es una tecnología que permite mediante hologramas, que ustedes ven aquí, que son imágenes proyectadas con la tecnología, sí, se puede observar como que fuera una imagen real, ¿no? Y esto pues ha dado inicios a que las personas, y que ya existe en Alemania, un circo que no utilice animales reales, sino que utilice hologramas para evitar el maltrato animal y así también evitar pues que ellos vivan en lugares donde no es su hábitat, ¿no? Imaginen, no es su ecosistema, sino que los tienen ahí aislados. Imagínense que ustedes los apartaran de su familia y lo encerraran en algún lugar como encierran a los leones y así, ¿no? No, ustedes estarían muy tristes, ¿no? Porque estos animalitos necesitan estar en su ecosistema. Miren que parecen tan reales, ¿sí? Esta es la tecnología 7D. Bueno, ahora continuando con la actividad, ¿sí? Ustedes pues deberán responder estas preguntas, ¿no? Que está aquí. Aquí está, ¿ya? ¿Le gustó el video? ¿Por qué? Usted dirá si sí le gustó o si no le gustó, ¿ya? Y bueno, yo he puesto mi respuesta, ¿sí? Para que ustedes se puedan guiar sí, porque se ven imágenes bonitas o yo qué sé, ¿no? Ustedes quiero que respondan de acuerdo a lo que ustedes. Y si no les gustó, ponen aquí no, porque no son animales reales, ¿sí? Lo que ustedes deseen. ¿En qué se benefician los animales con los hologramas? Pues para mí, en que ya no son maltratados para poder realizar ningún tipo de show artístico, porque para que ellos, los animalitos, los monos y todos ellos a veces sufren maltratos, ¿no? ¿Crees que está bien usar hologramas en vez de animales vivos? ¿Por qué? Sí, yo pienso que sí, porque así no se tienen que encerrar a los animales en un circo, lo cual es triste porque los apartan del ecosistema donde viven y de sus familias también, ¿no? Pero bueno. Y luego va a dibujar un animal en su portafolio como si fuera un holograma. Les muestro un ejemplo, miren, de un elefante, sí, acá un caballo, sí. Ya depende como usted desee hacerlo. Recuerde que es un animalito normal, solo que está realizado con tecnología, nada más como usted pudo apreciarlo en el video. Así que por favor no se olviden, necesito que aquí dibujen el animal como si fuera un holograma. Y así culminamos el día de hoy.